A mis compañeras y compañeros que aunque no son miembros de la comisión, hoy nos acompañan. A los invitados especiales, medios de comunicación y demás personas que acompañan, así como al comisionado, así como a los comisionados que sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Continuando con las mesas de trabajo del acuerdo aprobado el 24 de septiembre del presente año, también damos la más cordial bienvenida al presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Bienvenido, presidente. Me permite solicitar al secretario de diputados de lectura del formato de las mesas de trabajo con las personas titulares de las alcaldías del Poder Judicial y los órganos autónomos de la Ciudad de México. Muy buenos días. Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura. Por instrucciones de la Presidencia se informa el formato para las mesas de trabajo con las personas titulares de las alcaldías, el Poder Judicial y los organismos autónomos, todos ellos de la Ciudad de México. Primero, bienvenida por parte de la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Segundo, lectura por parte del diputado secretario de la Comisión de la temática de la comparecencia. Tercero, intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 10 minutos. Cuarto, intervención de una diputada o un diputado por cada asociación o grupo parlamentario hasta por 5 minutos. Tiempo que será estrictamente medido con el fin de que todas las diputadas y diputados puedan participar. El orden de intervención será el siguiente: Asociación Política Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional, Partido Morena. Podrán intervenir las diputadas y diputados que no sean integrantes, pero siempre como parte de las intervenciones que tenga derecho su respectivo grupo parlamentario o asociación. Quinto, la persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que se le hayan formulado por parte de las diputadas y diputados de todas las asociaciones o grupos parlamentarios, con lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos. Sexto, la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública solicitará al diputado secretario de la Comisión levante una lista de diputadas y diputados que hayan formulado preguntas y que quieran hacer uso de su derecho de réplica y les concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos. Séptimo, una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada presidenta de la Comisión solicitará a la persona servidora pública invitada que rinda un mensaje final hasta por 3 minutos. Octavo, la diputada presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputado. Con fundamento de lo establecido en el artículo 283, párrafo 4 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le exhorta a que se conduzca con verdad igualdad a cualquiera de las y los diputados integrantes de esta comisión, así como a las y los diputados invitados las atenciones y consideraciones necesarias al cumplimiento de su enmienda en esta mesa de trabajo. En ese sentido, se le concede el uso de la palabra al presidente del Instituto de Transparencia, el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, para que rinda su informe hasta por 10 minutos. Por favor, maestro. Muchísimas gracias y así será, presidenta. Muy buenos días, honorables congresistas, integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Ciudad de México, diputada presidenta María Guadalupe Morales, colegas comisionadas María del Carmen Nava Polina, María Alicia San Martín Rebolloso, comisionado Rodrigo Guerrero García, a todos los presentes en esta aula y a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales e internet. Muchas gracias. Acudo ante este Congreso en cumplimiento del acuerdo emitido por esta comisión de fecha 24 de septiembre del presente año y por lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 53 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, en los que se establece, entre otras cosas, que el patrimonio del Instituto de Transparencia está constituido por los ingresos que perciba conforme al presupuesto de egresos de la Ciudad de México y que el ejercicio de sus recursos deberá ajustarse a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. En este contexto debo resaltar que como integrantes de una institución estratégica de corte democrático, nuestra labor cotidiana tiene como principal objetivo colocar en el centro de las acciones a las personas,
generar políticas públicas y mecanismos para promover, respetar, difundir y garantizar los derechos fundamentales de nuestra materia conforme a los principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así, la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y la rendición de cuentas deben ser entendidos en una doble dimensión, como herramientas eficaces que fortalecen el combate a la corrupción y como principios constitucionales que deben ser protegidos y potencializados en el marco de un Estado constitucional y democrático. Como ustedes saben, entre el 1 de abril de 2018 y el 17 de diciembre de 2018, el INFO no contó con la debida integración de su máximo órgano de gobierno, el Pleno. Es así que después de un intenso proceso legislativo desarrollado por este honorable Congreso, el 18 de diciembre de 2018, el Instituto inició una nueva etapa. Desde ese momento hemos establecido las bases para desarrollar un proyecto institucional que tiene como uno de sus principales objetivos convertir a nuestra institución en un activo central de los sistemas de transparencia y de combate a la corrupción de la capital y del país, bajo los principios de la ley de austeridad, transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México, incluso antes de ser publicada la misma. En este sentido, las acciones institucionales en esta materia han sido las siguientes. 1. El Instituto fue el primer órgano constitucionalmente autónomo de la Ciudad de México en reducir el salario de sus titulares. Al día de hoy, las percepciones de las y los comisionados se homologaron sin que sean mayores al de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Adicionalmente, se suprimieron todos los gastos de representación de todas las personas servidoras públicas de este instituto. Se eliminó la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida y de separación individualizada. Se eliminó el pago de telefonía celular. Se ajustaron los términos de los viajes al extranjero, los cuales se realizan de conformidad al artículo 95 de la ley de austeridad. No hay derogación por pago de bonos, pago de horas extras ni otros gastos suntuosos. El padrón vehicular no cambiará ni se renovará. Se eliminó el pago de elementos no sustantivos para el desarrollo de las actividades para la operación de este órgano garante. En materia de recursos humanos se llevó a cabo una reingeniería institucional en la cual se determinó no llevar a cabo contratación de personal de honorarios asignados a salarios, por lo que se reajustaron los tabuladores salariales con el fin de mejorar las percepciones de que se encontraban en el nivel más bajo de sueldos del instituto y se mejoró así la profesionalización del personal con perspectiva de género. Incluso vale la pena señalar que logramos la paridad de las personas titulares de nuestras direcciones. 3. Se destaca que por los plazos y condiciones administrativas, al 18 de diciembre de 2018, se devolvieron al erario público de la ciudad 19.206.940 pesos, derivado de las economías de los sueldos y de las comisionadas y comisionados, ya que para ejercer dichas partidas se requería la autorización del Pleno. Es decir, no significa que este órgano garante haya tenido un subejercicio, sino que actuamos bajo los principios de economía, transparencia y honradez. 4. Un logro adicional es que, derivado de los trabajos conjuntos con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, este instituto se ha incorporado a 10 contratos consolidados para eficientar el gasto. 5. Asimismo, se creó un sistema conformado por 5 ponencias encabezadas por las y los comisionados ciudadanos que maximiza el cumplimiento por parte de nuestro instituto de los principios en materia de transparencia, resolviendo en promedio más de 95 asuntos semanales entre recursos de revisión en materia de acceso a la información y denuncias en materia de protección de datos personales. Se fortalecieron los vínculos de asesoría, capacitación, evaluación y vigilancia de los sujetos obligados de la Ciudad de México, lo que se ha traducido en una progresiva mejora en materia de transparencia y rendición de cuentas con perspectiva de género, inclusión, igualdad, interculturalidad y no discriminación para la capital del país. Aprovecho, por cierto, para hacer un reconocimiento a todas y todos ustedes por el avance que este Congreso ha tenido con relación al cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, siendo evaluados con el 95.03% en nuestra más reciente medición de 2019. Dieron un salto de calidad de casi 35 puntos porcentuales. Hoy tenemos una oportunidad histórica para que de la mano de ustedes, estimadas y estimados congresistas, podamos fortalecer las capacidades institucionales de este órgano garante que abona la gobernabilidad democrática, robustece la relación y legitimidad entre la ciudadanía y sus autoridades. En los últimos 5 años el presupuesto del instituto ha tenido un incremento del sobre el 13%, es decir, un promedio de 2.6% anual, sin considerar que el porcentaje de inflación es del 3%. Aunado a que los ejercicios fiscales 2018 y 2019 se designó el mismo techo presupuestal de 143.448.360 pesos.
Es importante señalar que el presupuesto asignado representa solo el 3.2% de la totalidad del presupuesto asignado a órganos constitucionalmente autónomos, como se puede observar en esta gráfica. Del 1 de enero al 31 de octubre del presente año, se tienen registradas alrededor de 149.256 solicitudes, incluyendo información pública y datos personales, superando ya la totalidad de 2018. La Ciudad de México es ya también un referente nacional en materia de acceso a la información y protección de datos. Tan solo en 2018 la capital del país recibió el 24.45% de las solicitudes de información de toda la República. Somos la entidad con mayor número de solicitudes registradas. A partir de la 10ª sesión plenaria del 21 de marzo de 2019, se comenzó a resolver con esquema de ponencias, lo cual ha permitido que tan solo de marzo a octubre se hayan recibido y turnado 3.515 recursos de revisión y denuncias. De enero a octubre de este año se han superado los recursos de revisión de todo el 2018 al pasar de 2.089 a 4.248, lo cual posiciona a este 2019 como el año con mayor número de recursos ingresados en toda la historia del Info Ciudad de México. En perspectiva, son muchos los retos por delante, ya que además de la labor sustantiva del Instituto, formamos parte central de los sistemas anticorrupción, de transparencia, de fiscalización y de archivos. Esta realidad requiere una urgente actualización de la infraestructura tecnológica y material, ya que el Instituto cuenta con un alto grado de obsolescencia en los servidores y aplicaciones y bases de datos. Varios son los requerimientos en la partida relativa a tecnologías y material. Derivado incluso de esta ingeniería organizacional y el alto grado de obsolescencia tecnológica, el presupuesto limitado, se solicitó la opinión de la Agencia Digital de Innovación Pública para la presentación de una propuesta de portafolio de necesidades tecnológicas que fundamentan una dotación presupuestal en donde las personas, siempre las personas, serán el último eslabón por atender y el primero, y resultó favorable. Y como dicen por ahí, más vale una imagen que 1000 palabras. Si me permiten, estimados congresistas, estimadas congresistas, les presentaré un video que muestra cuál es el estatus que guarda, tanto tecnológica como materialmente, la infraestructura del Instituto. Adelante, por favor. El inmueble donde está ubicado el Instituto se encuentra en calidad de comodato, generando un ahorro de rendimiento. Sin embargo, necesita mantenimiento correctivo, ya que también es utilizado como estacionamiento por una empresa privada, generando afectaciones en la filtración de agua. El edificio tiene un hundimiento aproximado de 60 centímetros. Además, el nivel de la calle se encuentra arriba del nivel del cárcamo del inmueble, generando sobresaturación de aguas pluviales y drenaje. Lo anterior es un riesgo para las personas servidoras públicas que en él laboran, pues no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad e higiene. El archivo del Instituto corre el riesgo de que se pierda por las filtraciones e inundaciones. Anteriormente, este inmueble era ocupado como plaza comercial, por ello su distribución no es apta para oficinas de gobierno. El personal se encuentra en condiciones de hacinamiento laboral. Es necesaria una intervención que permita migrar a media tensión el consumo de energía eléctrica. De lo contrario, se corre el riesgo de que colapse el servicio, pero en el peor de los casos se genere un incendio en las instalaciones. Muchísimas gracias. Como ven, las condiciones son sumamente críticas y de alta obsolescencia en el Instituto. Por tanto, comprometidos con los principios de austeridad, este ejercicio de presupuesto se ha observado en todo momento y la buena administración de los recursos con base en los criterios de la nueva ley de Ciudad de México. No obstante, la actualización del marco normativo en materia de transparencia y la vinculación con los diversos sistemas de los que he hablado nos permitirá posicionar con una mejora presupuestal en el centro de nuestra actuación siempre a la gente. Recordemos que el derecho de acceso a la información y protección de datos personales es un derecho llave que garantiza otros derechos de justicia, seguridad, salud, vivienda, educación, etc. En virtud del anterior, y en aras de estar en posibilidad de ejercer plenamente las atribuciones y facultades y todas las competencias encomendadas a este instituto, se presenta un proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 300 millones de pesos desglosada de la siguiente manera. Y se agrega en el siguiente cuadro lo que estamos desglosando. Naturalmente, ahí también va agregado y estamos en prospectiva analizando 6 millones de pesos vinculados con todos los laudos en materia laboral que se puedan
total. En materia de servicios personales, 121.681.070 pesos. Ahí no se mueve, el capítulo 1000 será el mismo. Para recursos materiales y suministros, 6.736.153. Para servicios generales, 119.025.000. Para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 1.150.000. Para bienes inmuebles e intangibles, 51.407.297 pesos, lo que da un total de 300 millones de pesos. Atentos a sus comentarios, estimadas diputadas y diputados, quedo para servirles. Muchas gracias. Gracias, diputado. Solicito al diputado, gracias, maestro Julio, perdón. Ahora solicito al diputado secretario de Cuenta de Gas y los diputados que hará uso de la palabra utilizando su derecho para preguntar. Por instrucciones de la presidencia se enlista a las legisladoras y legisladores que harán uso de la palabra. Por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jorge Gaviño. Por el Partido del Trabajo, la diputada Leonor Gómez Otey. Por el Partido Acción Nacional, el diputado Pablo Montes de Oca. Por el Partido Moreno, el diputado Carlos Castillo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Le damos el uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de nuestras invitadas, los diputados, las comisionadas y los comisionados presentes, desde luego al presidente de este importante organismo, Julio César Bonilla, bienvenido. En su informe nos señala que tuvo importantes economías, sobre todo en el capítulo 1 en sueldos. Estamos hablando de cerca de 19.206.000 pesos. Señala claramente que son economías, yo diría que son subejercicios, porque ¿cuál es la diferencia entre una economía y un subejercicio? La diferencia es de que el subejercicio es cuando no se cumple el objetivo del gasto, y la economía es que cuando se cumple el objetivo del gasto se tiene un ahorro, pero finalmente por las razones que usted nos expondrá, pues a nuestro juicio hubo un subejercicio que evidentemente no es una responsabilidad de esta presidencia, sino bueno, pues todo el contexto que conocemos que viene con la historia de este organismo en la Ciudad de México. Me preocupa mucho que el gobierno actual, el gobierno federal, está contrario a lo que la izquierda ha luchado en todo momento por fortalecer los organismos autónomos. Ha habido, a mi juicio, digamos, un ataque frontal desde el punto de vista filosófico e ideológico a lo que son los organismos autónomos. El lunes 18 de febrero del 2019, en conferencia de prensa del presidente de la República, refirió que los organismos autónomos serían purificados para evitar corrupción y conflicto de interés. Señaló que se van a purificar estas instancias que estaban totalmente al servicio de intereses particulares. Luego, en otra fecha, se acusó que los organismos autónomos son ineficientes, pues no han estado a la altura. Y posteriormente, otro día, en una conferencia, se señaló, refiriéndose al Instituto Nacional, desde luego no a los locales, pero por eso digo desde el punto de vista ideológico, el Instituto de la Transparencia cuesta 1.000 millones de pesos mantenerlo, y díganme de una cosa que haya resultado, que haya resuelto en beneficio del país. Entonces, yo aquí lo que le preguntaría es, ¿cómo ve usted, desde luego, el organismo local con respecto a la solicitud de presupuesto que se está pidiendo de 300 millones de pesos? ¿Cuál va a ser el objetivo fundamental de beneficio a la comunidad? Nosotros estamos convencidos de que hay que fortalecer los organismos autónomos, particularmente a pesar de que, como bien se dijo, tiene pocos recursos comparativamente con otros organismos autónomos.
Revisando el tema presupuestal, encuentro que dentro del sistema Infomex, que se incluye las solicitudes de información pública de datos personales, hubo del 2017 con respecto al 2018 un decremento de solicitudes, y en el 2019, según también esta misma información, esta fuente, también estamos abajo del calendario con respecto a las solicitudes de información. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Luego estoy viendo que en la solicitud de presupuesto, bueno, tiene un incremento importante, más del 100% están solicitando ustedes de aumento, más del 100%. No tocan el capítulo 6000, que según veo la fotografía esta que es dantesca, de estas inundaciones, tendríamos que apartar algo de recursos para el capítulo 6000, yo creo, porque tenemos que cambiar quizás el sistema de drenajes, meter algo del sistema de bombeo, no sé, lo que hay que hacer, inclusive apuntalar el edificio, quizás meter gatos niveladores. Esto es capítulo 6000 y veo que no se pone nada de capítulo 6000, se concentra en el capítulo 5000 y un importante aumento en el 2000 y el 3000. ¿Cuál es el motivo por esta situación? Esas serían mis preguntas iniciales y por su respuesta muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Damos el uso de la palabra a la diputada Leonor Gómez Ortegui del Partido del Trabajo. Muchas gracias, presidente. Maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente, sea usted bienvenido, comisionadas y comisionados, bienvenidos a esta mesa. Hace casi un año, cuando en este Congreso completamos la integración del Instituto, se recobró la legalidad e institucionalidad del órgano garante de la transparencia de la ciudad, y con ello también se asumió un compromiso en favor de la eficiencia, la austeridad y la disciplina financiera. No solo fue a través de la reducción de los salarios de las y los comisionados, sino también con la eliminación de gastos onerosos, que deben ser un principio fundamental para otorgarle credibilidad a cualquier órgano autónomo. Transcurrido casi un año de actividades, observamos que el INFO de la Ciudad de México avanza en la dirección correcta, hacia la observación de distintos principios y mandatos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas. En este primer ejercicio de análisis y discusión sobre el proyecto de presupuesto 2020 del Instituto, tenemos que ser muy rigurosos en cumplir con principios de austeridad y disciplina que exigen el quehacer público, pero sin demeritar las partidas necesarias para el cumplimiento de las atribuciones y proyectos. En este sentido, comisionado presidente, vemos la creciente actividad del Instituto en lo relativo al aumento de solicitudes de información, que ha llegado a una cifra de 149.256 el 31 de octubre del presente, y que representa un crecimiento exponencial de más del 5.500% en comparación del 2004. Estas cifras colocan a la Ciudad de México como la entidad con mayor porcentaje de solicitudes de información a nivel nacional, con la participación de 24.45%, dejando en segundo lugar a Jalisco con el 14.88% de la participación nacional. Observamos también una actividad intensa en lo que corresponde a la recepción y desahogo de los recursos de revisión, que en este 2019 se ubican en una cifra de 4.248. Estos números se explicarán de alguna manera la forma del incremento solicitado para el presupuesto del ejercicio 2020, basado en una proyección de 300 millones. Entre las razones que se exponen para esta solicitud de recursos están el menguado presupuesto asignado históricamente al Instituto, que representa el 3.2% del presupuesto total de organismos autónomos de la ciudad, como ya lo dijo usted, presidente, la reorganización de ponencias y reingeniería en las áreas de recursos humanos encaminados a mejorar la eficiencia del Instituto, las reformas legales, los mandatos y las obligaciones sobre la garantía y protección del derecho de acceso a la información y protección de datos personales, la actualización de la infraestructura y plataformas tecnológicas que nos permitan el cumplimiento de las actividades sustanciales del INFO Ciudad de México, las medidas emergentes de atención y mantenimiento del edificio sede del Instituto, como ya vimos en el video, y en ese sentido, presidente comisionado, me gustaría plantearle las siguientes preguntas.
En el informe entregado a esta comisión se hace mención de las medidas de austeridad implementadas como son la eliminación de gastos de representación, de seguros privados, de pagos por telefonía celular, así como la cancelación de viajes al extranjero. Al respecto, le preguntaría qué monto de recursos financieros representó la eliminación de estos gastos suntuosos y hacia qué rubros o áreas se canalizaron estas partidas. En el grupo denominado medidas de austeridad, se habla sobre los trabajos en conjunto con la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad para instrumentar 9 contratos consolidados para eficientar el gasto. ¿Nos podría explicar la naturaleza, los alcances y los montos que representan estos contratos consolidados? Y por último, comisionado, hemos sido testigos de las acciones y mecanismos realizados por el Instituto para ampliar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en esta ciudad. Sin embargo, quisiera que nos explicara cuáles son los retos que tiene el Instituto de cara a la implementación de los sistemas locales de transparencia, anticorrupción y archivos. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias. Damos el uso de la palabra. No es el diputado Pablo Monterrey, ¿verdad? Lo tengo aquí anotado. Seguramente va a llegar al diputado Carlos Castillo de Morena. Muchas gracias, compañera presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos comisionadas, comisionados del INFO, servidores públicos del Instituto de Transparencia. Bienvenidas, bienvenidos al Congreso de la Ciudad de México. Sin ánimo de polemizar, yo coincido con esa visión de que los organismos autónomos han sido ineficientes. Observamos que nunca se dieron cuenta de los enormes escandalosos hechos de corrupción, violaciones de derechos humanos que hubo en el país, y ahí sí coincido con el presidente de la República. Y estamos hablando de un ejemplo que pone el doctor Gavino en la mesa, de 1,000 millones. Para mí es un exceso a nivel nacional, pero hay que contrastar con los 140 y tantos millones que muy bien estuvo en esta gráfica del Instituto Local de Transparencia, que estamos hablando que es el 3% de los autónomos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacemos que sean eficientes? Y entendiendo que es una visión reduccionista del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, pensar que es solamente quien tramita o quien revisa las solicitudes de transparencia, porque no solo es eso lo que hace el Instituto de Transparencia, sino también el tema de capacitación de servidores públicos, el tema de evaluación, el tema de protección de datos personales. Entonces, en ese sentido, mi duda sería si con el presupuesto que se está solicitando, ustedes están planteando que para el próximo año es eficiente el Instituto de Transparencia, no solamente, insisto, en el tema de solicitudes, sino en todas las áreas que este instituto lleva a cabo. También hay que entender que este pleno que existe ahora entró, como ustedes ya lo comentaron, el 18 de diciembre y ya no tuvo posibilidad de opinar absolutamente nada sobre el presupuesto 2019, hasta apenas ahora viene este nuevo pleno a solicitar. Y teníamos 10 meses que no había pleno, y para conocimiento de todas y todos, el pleno del Instituto de Transparencia es el que es la única autoridad facultada para disponer del presupuesto del propio instituto. Entonces mi duda es, si este rezago de estos 10 meses del 2018, tanto no solamente del trabajo de resoluciones, capacitaciones, de todo eso, sino también del rezago administrativo, ya se resolvió, o cómo piensan resolver toda esa parte de ese rezago para este año que viene. En el tema de la austeridad, me parece que hay que reconocer al instituto, ya que la mayoría de los autónomos
se resisten a las medidas de austeridad. Seguimos viendo que todavía hay gastos de comida, de gastos suntuosos en general. Y por lo que se menciona aquí, hay que reconocer que el Instituto de Transparencia se apegó a la política de austeridad de la Ciudad de México. Pero mi duda es si todas las personas servidoras públicas del Instituto de Transparencia están apegadas a este principio de austeridad, ya que la ley que nosotros aprobamos fue posterior a incluso los nombramientos de los comisionados actuales. Entonces, mi pregunta es si esta política de austeridad de prestaciones, de sueldos, salarios, está aplicada a todas y a todos los servidores públicos del instituto. Y por último, por mandato de ley general, este Congreso vamos a dictaminar en próximos días la ley de archivos de la Ciudad de México. Entonces, si ya en esta propuesta presupuestal tienen contemplado las necesidades a cubrir en este nuevo sistema de archivos. Entonces, por mi parte sería cuanto, y reconocer una vez más las políticas de austeridad que ha llevado a cabo este organismo autónomo. Gracias. Diputado, damos el uso de la palabra al maestro Julio César Bonilla para que responda a los cuestionamientos. Hasta por 10 minutos, por favor. Muchísimas gracias. En efecto, voy a acelerar el paso. Estimado diputado Gaviño, gracias por sus palabras y por sus preguntas. En efecto, los órganos constitucionalmente autónomos surgen en el diseño constitucional e institucional de nuestro país para fortalecer la democracia, para fortalecer el régimen interior de cualquier república y, por supuesto, para tutelar derechos fundamentales. Es así, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México tiene que ser visto, como lo señalé, en una doble dimensión, como un instituto que fortalezca las herramientas en materia de combate a la corrupción y la rendición de cuentas, y por supuesto la tutela efectiva de los derechos humanos vinculados con el acceso a la información y la protección de los datos personales. Debo decir que, con toda objetividad, el trato que en la Ciudad de México hemos recibido por parte de los tres poderes, incluso por los órganos constitucionalmente autónomos, ha sido un trato digno, respetuoso y de mucha coordinación. Es decir, hasta hoy hemos podido desarrollar acciones en materia de asesorías especializadas, firmas de convenios consolidados, una serie de actividades de capacitación que nos han permitido vincularnos de manera estratégica con los 143 sujetos obligados de la capital del país. La percepción que se tiene con relación a las manifestaciones que se hacen a nivel federal me parece que difieren sustantivamente en lo que ha sucedido en la capital del país, y qué bueno porque aquí nos encontramos en un momento en el desarrollo total de las plenas atribuciones y poderes que tiene un órgano constitucionalmente autónomo. El capítulo 1000 de la economía o su ejercicio, entendida por usted y su elaboración en cuanto a la pregunta, tuvo que ver directamente y de manera muy desafortunada por los tiempos administrativos en que llegamos nosotros al instituto. Fue el 18 de diciembre cuando nos convocaron, cuando nos designaron como comisionados ciudadanos. El 21 de diciembre el Pleno decide, y les agradezco aquí a mis compañeras y compañeros, designarme comisionado presidente. 3 días después tendríamos el periodo de días inhábiles en el instituto. Ya incluso no pudimos tener ninguna interacción con el Congreso ni con finanzas en la Ciudad de México para identificar qué iba a suceder con esos 19 millones de pesos que naturalmente eran una economía resultado de, pues naturalmente no el pago o no el pago a los comisionados ciudadanos. En efecto, esa economía se generó y se devolvió, y como lo señalé en mi exposición, tuvo más bien y se realizó bajo los principios de honradez, de austeridad y por supuesto de transparencia. No se podía justificar de ninguna manera que un nuevo pleno, a días de su integración, hubiese adjudicado de manera directa o utilizado casi 20 millones de pesos, yo diría incluso de manera irresponsable.
Se necesitaba una estrategia, se necesitaba un instrumento que justificara la aplicación de esos recursos y no podríamos hacerlo de manera irresponsable. Lo hicimos con convicción y compromiso, regresar ese dinero al erario público. Con relación a los capítulos que se mejoran, tiene que ver básicamente, diputado, con toda la parte de la infraestructura tecnológica del instituto. Tenemos una obsolescencia de al menos 10 años en todo el sistema tecnológico del instituto. Lo dijimos aquí en el Congreso a principios de año. El servidor está al 98% de sus capacidades. Ningún servidor en materia de información pública en todo el país ha llegado a esa capacidad, lo que significó este año incluso poner en riesgo a 143 sujetos obligados y la tutela del derecho a la información de toda la ciudad, porque el sistema Infomex estuvo a punto de colapsar 4 veces este año. Y por eso vamos a robustecer todo lo que tiene que ver con el sistema informático y con todas las aplicaciones y actualizaciones que tienen que atenderse en esa medida. Y por lo que hace al tema del capítulo 6000, también de manera muy desafortunada el edificio en el que estamos está en calidad de comodato. No es nuestro, no podemos hacer esas inversiones y naturalmente la administración bien hecha por la actual directora de administración ha gastado más millones de pesos en justamente intentar contener todos los riesgos que tiene el edificio para resolver o intentar resolver con medidas que solamente están colocadas por alfileres en el instituto. A la diputada Ortegui, muchísimas gracias por también su intervención y por sus palabras. En efecto, usted ha sido también testigo del trabajo que hemos realizado, incluso con el Congreso, para el desarrollo de las actividades vinculadas con la materia de la transparencia. Hay un incremento sustantivo y con eso le respondo también al diputado Gavino. Estamos en la medición que traje es del mes de octubre. 2017 cerró con 154,000 solicitudes, 2018 cerró con 155,000, en 2019 octubre ya tenemos 149,000, lo que significa que muy seguramente estaremos cerrando el año con estadística generada con más de 160,000 solicitudes de acceso a la información pública, lo que significa que hay una participación ciudadana más activa, interesada en los asuntos públicos de la capital del país, en todas las dimensiones que atiende el instituto, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, en los partidos políticos, en los sindicatos, en los fideicomisos. Recordemos que con la reforma 2015 en materia constitucional federal, el Sistema Nacional Anticorrupción dotó de nuevas atribuciones a los órganos constitucionalmente autónomos en materia de transparencia y amplificó el número, no solamente el número, sino a los entes en su calidad de servicio público para que rindieran cuentas. Y ahí los partidos políticos están involucrados, los sindicatos y los fideicomisos. Es decir, hoy la transparencia es un ejercicio de transversalidad democrática y de regularidad constitucional que permite a la gente tener pesos y contrapesos, realizar un ejercicio de control al poder desde la transparencia. Y por ello hemos establecido también con mucha dignidad un ahorro sí sustantivo en materia de acciones que en periodos pasados eran derroches. El monto y el ahorro que se tuvo durante este año, estos 11 meses, a causa de nuestra adhesión a estos contratos consolidados fue casi de 7,747,000 pesos. Adicionalmente, esos contratos consolidados han permitido un ejercicio más eficaz y eficiente de nuestros recursos. Los retos que tenemos en materia de transparencia vinculados con los sistemas de transparencia, de rendición de anticorrupción, de fiscalización y de archivos son muchos. Lo necesitamos instalar no solamente en la plataforma nacional de estos sistemas, sino desarrollar las plataformas tecnológicas de la Ciudad de México que deben de estar a la altura de la necesidad de los ciudadanos. Los ciudadanos siempre tienen que estar colocados en el centro de nuestras actuaciones. La solicitud de ampliación no es para beneficio exclusivo o total del instituto, es para beneficio de la gente. En la mayor medida en que tengamos un instituto con la actualización tecnológica, con la infraestructura material que nos exige la ciudadanía, mayor capacidad tendremos de mejorar nuestra democracia,
de regularizar nuestro régimen institucional de pesos y contrapesos, de acceso a la información pública, de tutela de datos personales y, por supuesto, de rendición de cuentas. Vamos a instalar el siguiente año, este año ya es conocido por todas y todos ustedes, se acaba de instalar el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción. Somos parte estratégica de este comité que tiene como fundamento la disminución progresiva de los índices de corrupción que tanto han afectado a nuestra sociedad y a nuestras instituciones. Pero también el siguiente año tenemos el reto de instalar la réplica en un gobierno subnacional como el nuestro del sistema de transparencia local, que no existe y que está ya reglamentado por las leyes que ustedes afortunadamente han reglamentado y que las anteriores legislaturas no lo habían hecho o lo habían hecho de manera desfasada. El sistema nacional y el sistema local de archivos es otro de los grandes retos, no solamente para la transparencia, sino para todo el Estado mexicano y para los subgobiernos subnacionales. La Ley General en materia de archivos impone una obligación a todas las entidades públicas para desarrollar estratégicamente unidades de archivo que también se vinculen con la transparencia, con la anticorrupción y con la fiscalización. Y por si fuera poco, somos parte también del sistema nacional y local de fiscalización. Todos en un conjunto de sistemas que tienen dos parámetros identificados al menos en sus objetivos: la disminución progresiva de la corrupción y la consolidación de nuestra democracia. Y ya estoy casi rebasado del tiempo, disculpe, diputado Castillo, pero bueno, afortunadamente con el Sistema Nacional Anticorrupción, digamos, hubo una desaceleración dentro de las resoluciones del Instituto. El INAI trajo casi 1.400 artículos a su revisión y con esto logramos avanzar un poco en esta saturación que tuvimos en 2018. Sin embargo, el estatus en que encontramos, tanto administrativa como financiera y material y tecnológicamente el Instituto, estuvo y está al límite. Estamos en una situación de verdadera emergencia. No lo digo hoy aprovechando este momento, lo dije y están los registros en enero de este año cuando vinimos a dar el primer informe. La situación que nosotros tuvimos que echar a andar este año fue fundamentalmente de mucha creatividad, de una necesidad de resolución casi inmediata, asuntos que no podrían ser solucionados de otra manera, pero que ya no aguantan más. Estamos en una situación auténticamente de riesgo y estamos al límite de nuestras capacidades para tutelar derechos en esta capital y fortalecer la democracia. Se dejó, me pregunta si todos asumimos de manera cabal los principios de la nueva ley de austeridad en la ciudad. Debo decir que al menos los 4 nuevos comisionados y comisionadas sí, la comisionada Nava, la comisionada San Martín, el comisionado Guerrero y su servidor, sí nos ajustamos a todas las premisas que reglamenta la ley de austeridad de la Ciudad de México. Solamente la que falta, la comisionada Peralta, que forma parte de la anterior pleno, dejó a salvo sus derechos porque además así lo señalaba la propia ley de austeridad. Ella es la única que no se ha ajustado a estos lineamientos de la ley de austeridad con relación exclusiva a la disminución del sueldo. Por lo que hace a todo lo demás, a todo lo que señalé, al estado de ahorros y de decisiones institucionales, sí lo ha hecho. Con lo único que se quedó fue con su sueldo o la cantidad de sueldo anterior a la entrada en vigor de la ley. Espero haber sido suficientemente claro y discúlpenme, demoré unos minutos más. Muchas gracias. La estructura, perdón, muchísimas gracias. No, a ver, ningún servidor público del instituto gana más que la jefa de gobierno. Incluso, como señalé en la exposición, eliminamos los honorarios para generar economía y para garantizar también que la gente que menos ganaba en el instituto ganara más y se profesionalizara el desarrollo técnico y adjetivo de nuestras atribuciones. Muchas gracias. Gracias, maestro. Solicito al diputado secretario de cuenta de las y los diputados que harán derecho a su uso de la réplica y ojalá nos pueda comentar en esta parte también si hay algunas pláticas que usted tenga
con Consejería Jurídica. Me parece que hay unas pláticas en ese sentido respecto al cambio de ubicación de las instalaciones, por favor. Adelante, por favor. Muy bien, diputada presidenta, le informo que se han registrado por parte del Partido de la Revolución Democrática el diputado Jorge Gavino, por parte del Partido del Trabajo la diputada Leonor Gómez Otegui, por parte del Partido Morena el de La Voz. Gracias. Damos el uso de la palabra al diputado Jorge Gavino. Sí, muchas gracias. Al margen de que algunos compañeros diputados tienen el ánimo, y qué bueno que sea así, de no polemizar, porque aunque lo tuvieran, no vamos a polemizar aquí porque estamos preguntando. Nosotros consideramos que este organismo, para fortalecer la democracia en la ciudad, se debe fortalecer. Y nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que así sea. Entonces, en ese sentido, estamos a la orden como fracción y de un punto de vista también personal para tratar de fortalecer este organismo que es un contrapeso en el carácter de la información de todos los organismos gubernamentales y todos los organismos de Estado. En segundo lugar, quisiera que me comentara un poco sobre el presupuesto que está comprometido, devengado y ejercido, porque creo que hay alguna mala apreciación en el catálogo de estos rubros, porque de comprometido nos hablan de 138 millones de pesos, devengado 93 y ejercido al 31 de octubre 92, y luego nos ponen disponible de 5 millones de pesos, un poco más, en lo que respecta a octubre. Entonces, parece que hay alguna, quisiera un poco de precisión porque no me resulta muy claro. Y por último, sí un poco señalar que cuando se ejerce el gasto, independientemente de que tengamos un edificio en comodato, si nosotros vamos a meterle dinero, porque finalmente entiendo que es un edificio del gobierno de la ciudad, y si pudiéramos meter recursos presupuestales al dar mantenimiento correctivo o preventivo de un edificio, podríamos ejercer el ejercicio del 6,000, porque lo que estaría mal clasificado el gasto sería si ejercemos del 5,000 y lo ponemos en el 6,000. Entonces, solamente este sentido, y nuevamente le extiendo una gratitud por sus respuestas. Gracias, presidente. Gracias. Ahora cedo el uso de la palabra a la diputada Leonor Gómez Otegui del Partido del Trabajo. Gracias, presidenta. Bueno, agradecerles sus respuestas. Y tengo una inquietud ahí. Una parte fundamental de lo que hace el Info tiene que ver con la capacitación y la difusión del acceso a la información, de la protección de datos personales y todo esto. Vemos en el proyecto presupuestal del ejercicio 2020 que no está contemplado. Yo le preguntaría si está en el plan de trabajo del Instituto del 2020 y si los recursos que están pidiendo son suficientes también para este rubro de la capacitación. Y bueno, reiterarle a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nuestra colaboración institucional, y al mío propio, pues sabe que cuenta conmigo. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora damos el uso de la palabra al diputado José Luis Rodríguez de Morena. Gracias, diputada presidenta. Bueno, a mí me gustaría fortalecer la pregunta que ya lanzó la propia diputada presidenta de esta comisión, que tiene que ver con las acciones que se han realizado para poder gestionar a través de las diversas autoridades del gobierno de esta ciudad lo relativo al inmueble. Saber si existe avance en diálogo o en acciones a través de patrimonio inmobiliario. El inmueble que ustedes ocupan, pues efectivamente nos compartieron, es un comodato, tiene diversos problemas serios de infraestructura, según el video que se muestra, de inundaciones, de grietas, de
una inoperatividad absoluta para la función que realizan. Saber si han solicitado de manera formal a Patrimonio Inmobiliario del Gobierno capitalino la posibilidad de asignación de otro inmueble, porque no solamente se trataría de estar generando recursos para atender un mantenimiento que resultaría realmente mucho más oneroso en función de la dimensión de los daños que se visualizan. Lo siguiente tiene que ver con el ejercicio de gasto que había hecho referencia el diputado Gaviño respecto a un subejercicio del 2018, una devolución de recursos que, si bien ha mencionado que no era factible la asignación en razón del tiempo a una nueva actividad o proyecto, entendemos esa parte, pero quisiera saber si respecto al ejercicio del presupuesto 2018 realizaron algún acuerdo para legalizar o formalizar las acciones instrumentadas por la comisionada, que no estaba en funciones de presidencia y que con base en la ley de transparencia señala que es facultad del comisionado presidente el ejercicio del gasto. Si no había presidencia formal, saber si una vez que conformaron el pleno, formalizaron o legalizaron a través de un acuerdo o a través de alguna acción, o si se dio vista al órgano de control interno la manera en la que se ejerció el gasto correspondiente a 2018, y saber también el avance respecto a las recomendaciones que se han emitido por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Tenemos un reporte de 2017 de 14 recomendaciones pendientes, de 2016 una pendiente, y sobre 2018 estamos realizando 3 auditorías que tienen que ver, son auditorías financieras y de cumplimiento para el capítulo 1000, para el capítulo 3000, y también pues una auditoría de desempeño que tiene que ver justamente con el ejercicio de gasto 2018 que nos han compartido durante esta mesa de trabajo. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias. Damos el uso de la palabra al comisionado para responder las réplicas y también para que dé su mensaje final. Pero no sé si me permitan que le haga una pregunta más al diputado Gaviño, que se le pasó. Sí, adelante, por favor. Muy brevemente, solamente el INAI ejerció la facultad de atracción de cerca de 700 y tantos asuntos. 1.400 asuntos. ¿Cuál fue digamos, la proyección o la economía que se representó con esta atracción? Muchísimas gracias. En efecto, a ver, primero, muchas gracias por sus palabras y por su solidaridad con esta institución. Los anexos, 143 millones aprobados, el modificado con estos beneficios que implica eso son 144, el comprometido, es decir, todo lo que tenemos, digamos, ya proyectado, pero aún no pagado, está ahí. Tenemos 7.7 hacia septiembre y 5.867 hacia octubre. Esos 5 millones tienen que ver directamente con el primer ejercicio que haremos o estamos haciendo y proyectando para la adecuación tecnológica del instituto. Esos 5.800.000 pesos van a ser directamente invertidos en la primera fase de recuperación de los sistemas del Instituto de Transparencia. El edificio, bueno, ya se ha robustecido mucho, estamos en comodato, la situación está ahí, y naturalmente, sí, y aprovecho para contestar tanto a la diputada presidenta como al diputado José Luis Rodríguez. En efecto, hemos estado interactuando con las diversas autoridades de la Ciudad de México, tanto con la Secretaría de Administración y Finanzas como con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, para que podamos tener ya a la brevedad una reunión con la Dirección de Patrimonio Inmobiliario. De hecho, ya hemos tenido comunicación con la directora general para que a la brevedad podamos tener una mesa de trabajo en donde se nos plantee con toda objetividad si
si existen espacios en la Ciudad de México en los cuales podamos ocupar para tener un espacio más digno, técnicamente habilitado para el instituto. Ya tenemos cita la próxima semana con la directora general de Patrimonio Inmobiliario para este asunto en específico. Por lo que hace a la capacitación, la pregunta de la diputada Leonor, es uno de los compromisos más importantes que hemos tenido en esta nueva integración. Todos los temas en materia de capacitación, difusión, vinculación y evaluación están debidamente atendidos con este presupuesto. Vamos a mejorar no solamente la base tecnológica, sino la base material y la forma en que vamos a interactuar con los 143 sujetos obligados en la capital del país y también con la gente. Este instituto ha sido de puertas abiertas y no solamente ha concentrado sus atribuciones en el edificio que está en Morena y Cuauhtémoc. Hemos salido a las casi ya 10 delegaciones, 10 alcaldías actualmente, a partir de una firma de convenio con los 16 alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México, en donde hemos dinamizado con mucha intensidad las atribuciones en materia de capacitación, de evaluación y de asesoría especializada. Ojo, un tema muy importante. Nosotros habíamos identificado como uno de los principales riesgos para la transparencia en la Ciudad de México en 2018 la falta de capacitación de las personas servidores públicas de las unidades de transparencia, la alta movilidad que existía en esas unidades de transparencia y la poca disposición financiera que existía. Esos temas se han corregido y la evaluación que hemos proyectado este año nota una mejoría sustantiva en todas las áreas de los 143 sujetos obligados. Naturalmente hay rezagos, pero el trabajo sigue avanzando. El gasto de 2018, la comisionada Peralta no tenía atribuciones y no podía ejercer ningún tipo de recursos en materia, digamos, como atribución de presidencia y mucho menos del Pleno. Es decir, nosotros llegamos muy desfasados. Todas las atribuciones que por ley y reglamento teníamos, solamente en materia financiera las podía ejercer o el presidente o el Pleno en su totalidad. Es decir, la comisionada Peralta en ningún momento tuvo bajo su administración recursos del Instituto de Transparencia y hoy por hoy estamos justamente atendiendo las auditorías vinculadas con el capítulo 1000 y los gastos corrientes para el funcionamiento del edificio no se realizaron con contrataciones en este periodo. Ya todas estas auditorías están siendo atendidas y vaya que eran necesarias. Una de las primeras solicitudes que hicimos nosotros como Pleno y en materia de responsabilidad y transparencia fue que se auditara todo el año 2018 para identificar si habían existido o no irregularidades en materia de administración de recursos. Están en trámite, algunas ya concluidas y solventadas, algunas están todavía por concluir y la respuesta al final la tendrá la Auditoría Superior de la Ciudad de México y nosotros nos someteremos en pleno ejercicio democrático y de transparencia con esas conclusiones, señor diputado. Pues ya me pasé, pero quiero decir solamente un tema. Hoy tenemos claro el cambio de paradigma en la República y en todo el mundo. Es un hecho irreversible. La cultura del secretismo ha terminado. En pleno siglo XXI nadie escapa a la transparencia. Es indispensable que la transparencia, la protección de los personales y la rendición de cuentas sean de utilidad cercana, que impacten en el día a día, que mejore la calidad de vida de las y los ciudadanos. Y sin duda alguna que garantice otros derechos fundamentales como el acceso a la justicia, el derecho a la libertad y no discriminación, a la verdad, a la salud, a la educación, entre otros. Hoy asumimos el compromiso, mis compañeras y mis compañeros del Pleno, de renovar y construir un instituto de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de puertas abiertas. Enfatizo que, como órgano constitucionalmente autónomo, será la Casa de la Transparencia y como tal promoverá, respetará, protegerá y garantizará los derechos fundamentales en nuestra materia por los más altos estándares internacionales. Lo vamos a hacer porque es nuestra obligación constitucional y porque es nuestra convicción democrática. En estos últimos minutos de mi intervención quiero reiterar que estoy convencido de que las instituciones deben funcionar para lo que están diseñadas. Refrendo nuestro compromiso institucional para construir con ustedes puentes y canales de comunicación debidamente coordinados, estrechos, que nos permitan fortalecer con toda objetividad la tutela efectiva de los derechos vinculados con la transparencia, pues como ya lo señaló
un gran jurista y filósofo, el doctor Norberto Bobbio, la transparencia en democracia es el ejercicio del poder público en lo público. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias por esta exposición. Y bueno, a partir de ello haremos el análisis para que otorguemos un presupuesto eficiente y sobre todo, ojalá puedan mejorar las condiciones en las que ustedes están trabajando en este lugar. Muchísimas gracias y damos por concluida esta mesa.